¿Has sentido alguna vez que tus errores te alejan definitivamente del amor de Dios? ¿Te has preguntado si tras cada caída, ese amor divino se va desgastando poco a poco hasta finalmente agotarse? Quizás estás ahora mismo en ese lugar donde el peso de tus fallos parece demasiado grande para ser perdonado, donde las voces interiores te susurran que has cruzado una línea invisible y que esta vez, finalmente, has ido demasiado lejos. Lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar completamente tu perspectiva sobre el amor de Dios. Existe una verdad tan profunda en las Escrituras que muchos pasan por alto, una realidad tan contraintuitiva que desafía nuestra lógica humana. Dios no te ama a pesar de tus caídas, sino que existe una razón sorprendente, por la cual tus propias caídas pueden ser el escenario perfecto para que su amor se manifieste con mayor intensidad. En los antiguos manuscritos hebreos y griegos se encuentra escondido un principio espiritual que pocos predicadores mencionan, una revelación que ha permanecido como un tesoro oculto para la mayoría de los creyentes modernos. Es como si hubiera un secreto a voces en el reino espiritual que transforma completamente la manera en que entendemos nuestra relación con el Creador. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si cada error que has cometido, en lugar de distanciarte de Dios, en realidad creara un espacio único para un tipo de encuentro divino que jamás hubieras experimentado de otra manera? ¿Y si las cicatrices de tu alma fueran precisamente los lugares donde la luz de Dios brilla con mayor claridad? La forma en que entendemos el amor de Dios en medio de nuestras caídas determina absolutamente todo en nuestra vida espiritual. Determina si nos acercamos o huimos cuando fallamos. Determina si vivimos en libertad o en constante temor. Determina si podemos aceptar el perdón o si pasamos años atormentados por la culpa. Y lo más impactante, determina si podemos ver la gloria de Dios manifestarse precisamente en los momentos donde menos la esperamos. ¿Estás listo para una revelación que podría liberarte de años de autocondenación? ¿Preparado para descubrir un aspecto del carácter de Dios que raramente se predica con profundidad? Lo que verás en este mensaje podría ser exactamente lo que el Espíritu Santo ha estado intentando comunicarte durante meses o incluso años. No es casualidad que estés viendo este video ahora mismo. Hay momentos divinos donde Dios intersecta nuestro camino con una palabra específica, y este podría ser uno de esos momentos para ti. Las Escrituras contienen una perspectiva tan revolucionaria sobre cómo Dios ve nuestras caídas que, una vez que la comprendas verdaderamente, nunca volverás a ver tus errores de la misma manera. Nunca volverás a alejarte cuando más necesitas acercarte. Antes de adentrarnos en esta profunda verdad, quiero pedirte algo sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes actualmente respecto a tus caídas espirituales. Puede ser avergonzado, frustrado, cansado o quizás esperanzado. Esta simple acción no solo te ayudará a conectar de manera más profunda con el mensaje, sino que también podría ser un testimonio para otra persona que está pasando por lo mismo que tú. Y si este mensaje resuena en tu corazón, dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque cada vez que lo haces ayudas a que esta palabra llegue a personas que quizás hoy mismo están considerando rendirse en su camino espiritual. Personas que no tienen una iglesia, un pastor o un amigo que les recuerde estas verdades. Tu simple acción podría ser el puente que conecte este mensaje con alguien que está al borde de la desesperación espiritual. Al suscribirte a este canal, te unes a una comunidad de buscadores de verdad que están comprometidos con un crecimiento espiritual auténtico. Personas que, como tú, han experimentado caídas, pero que han descubierto que existe gracia abundante incluso en los valles más oscuros. Hacia el final de este mensaje, compartiré contigo una revelación bíblica tan poderosa sobre el amor de Dios en medio de nuestras caídas, que podría ser la llave que desbloquee un nivel completamente nuevo de intimidad con Él. Una verdad que muchos creyentes
pasan décadas sin descubrir, pero que transforma radicalmente cómo experimentamos su presencia después de haber fallado. Ahora, mientras elevamos nuestros corazones al cielo, abramos las Escrituras para descubrir esta verdad transformadora que ha estado oculta a simple vista. Hay un pasaje en las Escrituras que ilumina esta verdad de manera extraordinaria, una historia que muchos conocen superficialmente, pero cuya profundidad espiritual suele pasarse por alto. Me refiero a la parábola del Hijo Pródigo, relatada en Lucas 15. Sin embargo, hoy no nos enfocaremos en el hijo que se marchó, sino en la reacción del padre cuando su hijo regresó lleno de vergüenza, quebrantado por sus propias decisiones. Imagina la escena: un joven que lo había tenido todo, que despreció la herencia de su padre, que malgastó su vida en placeres efímeros, ahora regresa hambriento, sucio, humillado. En nuestra lógica humana, esperaríamos al menos un periodo de prueba, un tiempo de demostrar arrepentimiento genuino, una serie de pasos para recuperar la confianza perdida. Pero lo que vemos desafía toda lógica terrenal. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Este versículo contiene una revolución teológica completa, si lo miramos con atención. El padre no esperó a que el hijo llegara hasta la puerta. No lo recibió con los brazos cruzados, no le exigió explicaciones inmediatas. El texto dice que corrió hacia él. En la cultura oriental de aquel tiempo, un hombre de cierta posición jamás corría en público. Era considerado indigno, vergonzoso. Correr significaba recoger sus vestiduras, exponer sus piernas, convertirse en objeto de burla. Sin embargo, este padre violó toda norma cultural, sacrificó su dignidad, se expuso a la humillación pública. ¿Por qué? Porque el amor que sentía por su hijo superaba cualquier consideración sobre su propia reputación. Aquí está la primera revelación profunda. Cuando caes, Dios no solo te espera pacientemente, Dios corre hacia ti. Tu caída activa en él un movimiento de amor que desafía toda lógica religiosa. En la economía del reino, tus momentos de mayor vergüenza se convierten en los escenarios perfectos para la manifestación más dramática de su misericordia. Pero la historia no termina ahí. El padre no solo corrió hacia su hijo, sino que ordenó traer el mejor vestido, un anillo para su mano, sandalias para sus pies, y preparó un banquete de celebración. Cada uno de estos elementos tiene un significado espiritual profundo que nos revela cómo Dios nos trata después de nuestras caídas. El mejor vestido simboliza la restauración de la identidad. No un vestido cualquiera, sino el mejor. Después de tu caída, Dios no te ofrece una identidad de segunda categoría, no te marca como el restaurado o el que una vez falló. Te devuelve tu identidad completa como hijo amado, la misma dignidad, el mismo valor, la misma posición. ¿Puedes percibir la magnitud de esta verdad? Tu valor para Dios permanece intacto a pesar de tus errores. El anillo representaba autoridad, la capacidad de tomar decisiones en nombre de la familia, de sellar documentos importantes. En la lógica humana, a alguien que ha demostrado tomar malas decisiones, se le retira la autoridad, se le supervisa, se le limita, pero el Padre le devuelve inmediatamente su anillo. Esto nos habla de cómo Dios restaura nuestra autoridad espiritual aún después de haber caído. No nos trata como siervos en periodo de prueba, sino como hijos con todos los derechos restaurados. Las sandalias eran un símbolo de libertad. Los esclavos caminaban descalzos, mientras que los hijos usaban calzado. Al ordenar que le pusieran sandalias, el padre estaba declarando públicamente: «Este es mi hijo, no un siervo en penitencia». Después de tu caída, Dios no te condena. A un periodo de servidumbre espiritual no te impone un tiempo de libertad condicional. Te restaura inmediatamente a una posición de libertad plena. Y finalmente, el banquete. Un acto público de celebración que declaraba ante toda la comunidad: «Mi hijo ha regresado y estoy feliz por ello». No una discreta readmisión, no un proceso silencioso para evitar el qué dirán,
sino una fiesta abierta que declaraba el gozo del Padre. ¿Te has permitido creer que Dios realmente celebra tu regreso después de una caída? No solo te tolera, no solo te perdona a regañadientes, sino que organiza una fiesta en los cielos por ti. Esta parábola nos revela una verdad revolucionaria. Dios utiliza nuestras caídas como escenarios para demostrar un tipo de amor que no podríamos comprender de otra manera. Un amor que va más allá del perdón, que se adentra en el territorio de la celebración. Un amor que no solo restaura lo perdido, sino que lo hace con abundancia y alegría. Si observamos atentamente la Biblia, notamos un patrón sorprendente. Las historias más memorables de gracia ocurren precisamente después de las caídas más dolorosas. Piensa en David después de su terrible pecado con Betsabé, en Pedro después de negar a Jesús 3 veces, en Pablo, quien pasó de perseguir cristianos a escribir gran parte del Nuevo Testamento. Las caídas no fueron un obstáculo para el plan divino, sino en cierto modo el escenario perfecto para una manifestación más profunda de su gracia. ¿Has notado que frecuentemente es después de nuestros errores más grandes cuando experimentamos las revelaciones más profundas del amor de Dios? No es coincidencia. Es como si nuestras heridas espirituales crearan en nosotros una capacidad única para recibir y comprender dimensiones del amor divino que de otra manera permanecerían teóricas. Hay una hermosa paradoja espiritual aquí. Cuando más sentimos que merecemos menos amor, es cuando podemos experimentar más profundamente lo incondicional de ese amor. Cuando nuestros propios méritos desaparecen por completo debido a nuestras faltas, la gracia tiene un lienzo perfectamente en blanco donde manifestarse en todo su esplendor. El rey David, después de su grave caída moral, escribió el Salmo 51, una de las oraciones más profundas y honestas de toda la Escritura. En medio de su dolor y arrepentimiento, David descubrió aspectos del carácter de Dios que probablemente no habría conocido de otra manera. Su caída, aunque dolorosa, abrió en su corazón una capacidad para recibir revelación divina que dio fruto en escritos que han consolado a millones durante siglos. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que tus momentos de debilidad, tus errores, tus caídas, lejos de descalificarte del amor de Dios, te posicionan para experimentar dimensiones de ese amor que quizás nunca hubieras descubierto de otra manera. Tus cicatrices espirituales pueden convertirse en los canales más profundos por donde fluya su gracia en tu vida. Esto no justifica el error, por supuesto. El dolor genuino del arrepentimiento sigue siendo parte del proceso, pero transforma completamente cómo vemos nuestras caídas, no como el final del camino espiritual, sino como potenciales momentos de transformación donde el amor restaurador de Dios puede manifestarse de maneras que nos dejan sin palabras. ¿Te has permitido creer que Dios puede usar incluso tus momentos más oscuros para revelarte su amor de maneras que nunca antes habías experimentado? ¿Has considerado que quizás en su economía perfecta nada se desperdicia, ni siquiera nuestros errores más dolorosos? Me gustaría que compartieras en los comentarios cuál ha sido la mentira más grande que has creído sobre cómo Dios te ve después de una caída espiritual. Tu testimonio sincero podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para comenzar su propio camino de restauración. Y ahora, prepárate para una revelación aún más profunda sobre el misterio divino que se esconde detrás de nuestras caídas. Existe un principio espiritual en las Escrituras que, una vez comprendido, transformará para siempre tu manera de ver los momentos difíciles de tu caminar con Dios. Una verdad tan poderosa que ha sido el secreto mejor guardado de aquellos que han encontrado paz verdadera después de sus errores. Existe un principio espiritual en las Escrituras tan profundo que una vez que lo comprendas, transformará completamente tu perspectiva sobre tus caídas. Es una verdad que se encuentra entretejida a lo largo de toda la Biblia, pero que se revela con particular claridad en la historia del apóstol Pedro. Pedro, ese discípulo apasionado e impulsivo que declaró con fervor que jamás abandonaría a Jesús, incluso si todos los demás lo hicieran.
el mismo que horas después negaría conocerlo, no una sino 3 veces. Su caída fue devastadora no solo por la negación en sí, sino por el contraste con su ardiente promesa anterior. Imagina por un momento cómo debió sentirse Pedro en aquellas horas oscuras después de su traición. La mirada de Cristo cuando el gallo cantó probablemente lo perseguía día y noche. El sonido de sus propias palabras, «No conozco a ese hombre», resonando incesantemente en su mente. La vergüenza aplastante de haber fallado tan estrepitosamente justo cuando su maestro más lo necesitaba. Pero es lo que sucede después lo que revela este principio divino tan extraordinario. Después de su resurrección, Jesús envía un mensaje específico a través de un ángel. «Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea». Marcos 16:7. ¿Notaste ese detalle? Y a Pedro. Una mención específica, personal, dirigida precisamente al discípulo que más atormentado debía sentirse por su fallo. Este no es un detalle menor. Es una ventana al corazón de Dios que nos revela una verdad sorprendente. Después de nuestras caídas, Dios no solo nos perdona, sino que nos busca con una atención particular, como si nuestras heridas espirituales despertaran en Él una ternura especial, un cuidado meticuloso para restaurar lo que se ha roto. Y la historia continúa desarrollándose. En Juan 21 encontramos ese hermoso encuentro junto al mar de Galilea. Jesús no confronta a Pedro en medio de los otros discípulos, no lo expone públicamente. Crea un espacio íntimo, un momento privado junto al fuego, evocando quizás aquel otro fuego donde Pedro lo había negado. 3 veces le pregunta, ¿me amas? Una por cada negación. No para avergonzarlo, sino para darle la oportunidad de reemplazar cada recuerdo doloroso con una nueva declaración de amor. Y después de cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le confía una responsabilidad mayor. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Aquí se revela el principio divino en toda su belleza. Dios no solo perdona nuestras caídas, sino que frecuentemente las utiliza como plataformas para un llamado más profundo. Las áreas donde hemos fallado más dolorosamente suelen convertirse, tras la restauración divina, en los territorios donde nuestro ministerio es más poderoso. Pedro, quien conoció el dolor de la debilidad, de la negación, del fracaso espiritual, se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. El discípulo vacilante se transformó en un apóstol inquebrantable, capaz de enfrentar el martirio sin volver a negar a su Señor. Su caída, restaurada por la gracia, se convirtió en la base de un ministerio que ha tocado millones de vidas a lo largo de los siglos. ¿Has notado este patrón en las Escrituras? Moisés, quien mató a un egipcio en un arrebato de ira, fue llamado a liberar a un pueblo entero. Pablo, quien persiguió a la iglesia, se convirtió en su defensor más apasionado. David, después de su terrible pecado, escribió salmos que han consolado corazones quebrantados durante milenios. Es como si Dios mirara nuestras caídas y dijera, ahora conozco tu debilidad, ahora entiendes tu vulnerabilidad, ahora puedo usarte de maneras que antes eran imposibles. Las cicatrices de nuestras caídas, una vez sanadas por la gracia divina, nos capacitan para conectar con el dolor ajeno de una manera que nada más podría enseñarnos. Desarrollamos una compasión que no viene de teorías teológicas, sino de haber experimentado personalmente la fragilidad humana y la restauración divina. Pensemos en un consejero espiritual que jamás ha experimentado fracaso, que nunca ha sentido el dolor aplastante de haber decepcionado profundamente a Dios. ¿Podría realmente comprender el corazón de quienes acuden a Él buscando esperanza después de una caída? Hay una calidad de misericordia, una profundidad de compasión, que solo puede nacer de haber estado nosotros mismos en ese valle oscuro. Esta es la paradoja divina. Nuestras debilidades, entregadas a Dios, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Nuestras heridas, sanadas por Él, pueden transformarse en fuentes de sanación para otros. Nuestras caídas,
restauradas por su gracia, pueden ser el fundamento de un ministerio más auténtico y poderoso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pablo lo expresó con profunda belleza en 2 Corintios 12, 9, 10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No dijo que el poder divino simplemente compensa nuestra debilidad, sino que se perfecciona en ella, como si nuestras áreas de fragilidad proporcionaran precisamente el espacio perfecto para que la gloria de Dios se manifieste con mayor esplendor. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que esa área donde has caído repetidamente, ese punto de debilidad que te avergüenza, ese fracaso que te hace cuestionar tu valor espiritual, podría ser exactamente el lugar donde Dios quiere manifestar su poder de maneras extraordinarias. En tu vida, no estoy glorificando el pecado, por supuesto. El dolor del arrepentimiento genuino es real y necesario. Pero estoy invitándote a ver tus caídas desde la perspectiva divina, no como el final de tu historia, sino como posibles puntos de inflexión hacia un propósito mayor, si las entregas completamente a Dios. Piensa en un vaso de arcilla que se ha roto. Un alfarero humano intentaría repararlo disimulando las grietas. Pero en Japón existe una técnica llamada kintsugi, donde las fracturas se reparan con oro líquido, haciendo que la pieza restaurada sea más valiosa y hermosa que antes de romperse. Las líneas doradas que recorren la cerámica no esconden su historia de quebrantamiento, sino que la celebran como parte de su belleza única. Así trabaja Dios con nuestras caídas. No pretende que nunca ocurrieron, no disimula nuestras grietas, las restaura con el oro de su gracia, transformándolas en testimonios visibles de su poder sanador. Cada cicatriz se convierte en un canal por donde su luz puede brillar con mayor intensidad. Esa es la sorprendente razón por la que Dios te quiere, aun con tus caídas. Porque en esos espacios rotos de tu vida, su gracia encuentra las oportunidades perfectas para manifestarse. Porque tu debilidad confesada le permite mostrar su fuerza. Porque tu fracaso reconocido abre la puerta a un tipo de restauración que transforma no solo tu vida, sino potencialmente las vidas de todos los que te rodean. Ahora bien, es importante entender que este principio divino no opera automáticamente. Requiere de nosotros una respuesta específica frente a nuestras caídas. No basta con fallar, lo crucial es cómo respondemos a ese fallo. Pedro lloró amargamente después de su negación. David compuso el Salmo 51, una confesión tan honesta y vulnerable que aún nos conmueve miles de años después. Pablo consideró todo su pasado como pérdida con tal de ganar a Cristo. La restauración divina requiere un corazón verdaderamente quebrantado, un espíritu contrito que reconoce sin excusas la gravedad de su fallo. No un arrepentimiento superficial motivado solo por las consecuencias, sino un dolor genuino por haber herido el corazón de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente a través de estas palabras, quiero invitarte a convertirte en miembro de este canal. No es solo una forma de apoyar este ministerio, es responder a un llamado divino. Hay muchas personas que, como tú, están luchando con sus caídas espirituales, sintiéndose descalificados del amor de Dios. Tu apoyo permite que este mensaje de esperanza llegue a corazones que están al borde de la desesperación. Cada nuevo miembro es un eslabón en una cadena de esperanza que está transformando vidas en silencio. Me gustaría que compartieras en los comentarios cuál ha sido la caída espiritual que más te ha enseñado sobre el amor restaurador de Dios. Tu testimonio compartido con sabiduría podría ser exactamente la luz que alguien más necesita hoy para comenzar su propio camino de sanación. Y ahora, prepárate para descubrir el secreto espiritual más poderoso sobre las caídas, una verdad que ha sido el ancla de fe para los creyentes más fuertes a lo largo de la historia. Un principio tan revolucionario que, una vez que lo integras a tu vida, nunca más verás tus errores de la misma manera. Hay un secreto espiritual tan profundo sobre nuestras caídas que cuando lo comprendas verdaderamente,
transformará no solo cómo ves tus errores, sino cómo entiendes el propósito mismo de tu caminar con Dios. Esta verdad ha sido el ancla para los santos más probados a lo largo de la historia y se encuentra revelada en una de las declaraciones más asombrosas de toda la Escritura. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados». Todas las cosas, no solo las victorias, no solo los momentos de obediencia, no solo los tiempos de fidelidad, todas las cosas, incluso nuestras caídas más dolorosas. Este versículo ha sido citado tantas veces que podríamos haberlo escuchado sin captar la magnitud revolucionaria de lo que realmente afirma. No dice que Dios simplemente compensa nuestras caídas con algo bueno después. Dice que Él trabaja a través de todas las cosas, incluyendo nuestras caídas, para producir un bien mayor que no podría haberse logrado de otra manera. Es como si Dios tuviera esta capacidad divina de tomar incluso nuestros peores errores, y en lugar de simplemente neutralizarlos, integrarlos en su plan de una manera que produce un resultado más glorioso de lo que habría sido posible sin ellos. Para ilustrar esta verdad, pensemos en José, vendido por sus propios hermanos, falsamente acusado, injustamente encarcelado. Desde una perspectiva humana, cada uno de estos eventos parecía una tragedia, un desvío doloroso del plan divino. Sin embargo, años después, cuando José finalmente se reencuentra con sus hermanos, pronuncia una de las declaraciones más profundas de la Escritura: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. No dijo: «A pesar de lo que hicisteis, Dios hizo algo bueno después». Dijo que Dios tomó precisamente aquello que estaba destinado a destruirlo y lo reorientó, lo reconfiguró, lo transformó en un instrumento para cumplir un propósito mayor. Las mismas circunstancias que parecían obstáculos se convirtieron, en las manos divinas, en escalones hacia su destino. ¿Qué significa esto para ti y tus caídas? Significa que cuando entregas verdaderamente tus errores a Dios, no solo pidiendo perdón, sino confiándole completamente esas partes rotas de tu historia, Él puede integrarlas en el tapiz de tu vida de maneras que jamás imaginarías posibles. Es como un compositor maestro que puede tomar una nota discordante y en lugar de borrarla, la incorpora a la melodía de tal manera que la pieza completa adquiere una profundidad y una belleza que no habría tenido sin ella. La disonancia, en las manos correctas, se transforma en una resolución más gloriosa. Esto no significa que debamos buscar caer o que nuestras caídas no tengan consecuencias dolorosas. El pecado siempre trae dolor y siempre hiere el corazón de Dios. Pero significa que ninguna caída tiene el poder de frustrar definitivamente el propósito divino para nuestra vida, si la entregamos en arrepentimiento genuino a las manos del Restaurador. En las Escrituras encontramos un patrón fascinante. Muchos de los momentos más transformadores en las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe ocurrieron precisamente después de sus caídas más dolorosas. Como si esos momentos de quebrantamiento crearan un tipo de receptividad espiritual que no estaba presente antes. Jacob luchó con Dios y recibió su nueva identidad como Israel después de una vida de manipulación y engaño. Sansón realizó su acto de mayor heroísmo después de haber fallado catastróficamente a su llamado nazareo. La mujer samaritana, después de 5 relaciones fallidas, se convirtió en la primera evangelista en su ciudad. Hay una humildad que nace del fracaso, reconocido que abre nuestro corazón a dimensiones de la gracia divina que el alma autosuficiente simplemente no puede recibir. Hay una gratitud que brota de haber experimentado restauración, que genera una pasión por Dios que la vida de logros constantes raramente conoce. Piensa en la parábola de los 2 deudores en Lucas 7. Jesús habla de 2 personas, una que debía poco y otra que debía mucho. Después de que ambas deudas fueron perdonadas, pregunta: ¿cuál pues le amará más? La respuesta es profunda:
aquel a quien perdonó más. No estoy sugiriendo que debamos acumular deudas espirituales para experimentar más amor, pero hay una correlación innegable entre nuestra conciencia de cuánto hemos sido perdonados y la profundidad de nuestro amor por el perdonador. Nuestras caídas, cuando las reconocemos honestamente, pueden despertar en nosotros una capacidad para amar a Dios que quizás no habríamos desarrollado de otra manera. Y aquí está lo más asombroso de todo. Cuando miramos a la cruz, vemos que Dios ya sabía que caeríamos. La redención no fue un plan de emergencia después de nuestro fracaso, fue diseñada desde la eternidad. Antes de que dieras tu primer paso en la tierra, Dios ya había previsto cada una de tus caídas y había preparado un camino de restauración. El Apocalipsis habla de el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Esto nos revela algo extraordinario. El sacrificio de Cristo no fue una reacción a nuestro pecado, sino una provisión eterna que existía antes de que el tiempo comenzara. ¿Qué significa esto? Que tus caídas, aunque dolorosas, no toman a Dios por sorpresa. No lo dejan sin recursos, no frustran su plan. Él ya ha preparado el camino de regreso, la restauración, la redención, desde mucho antes de que tú cayeras. Esta verdad debería liberarnos del peso aplastante de pensar que nuestras caídas han arruinado definitivamente nuestro destino espiritual. Dios es infinitamente más creativo y poderoso de lo que imaginamos. Sus caminos no son nuestros caminos, y su capacidad para redimir lo que parece irredimible supera nuestra comprensión limitada. Piensa en un tejedor experto. Desde abajo el tapiz parece un caos de hilos sueltos, nudos y patrones interrumpidos. Pero cuando lo volteamos y lo miramos desde arriba, vemos que cada hilo, incluso aquellos que parecían errores, contribuye a una imagen de incomparable belleza. Así, trabaja Dios con nuestra vida. Desde nuestra perspectiva limitada, nuestras caídas parecen desvíos trágicos. Pero desde su perspectiva eterna, son hilos que, entregados a sus manos, pueden ser integrados en un diseño más glorioso de lo que habríamos imaginado. El rey David entendió este principio. Después de su terrible caída con Betsabé, no solo experimentó perdón, sino que recibió una promesa asombrosa. Su hijo Salomón, nacido después de su restauración, sería quien construiría el templo. El hombre quebrantado por su propio pecado se convirtió en el padre del rey, que edificaría la casa de Dios. Más aún, cuando miramos la genealogía de Jesús en Mateo 1, encontramos que Cristo vino a través de la línea de David y Betsabé, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Eligió venir a través de una relación que comenzó en pecado pero que fue redimida por la gracia. ¿Puedes ver la profundidad del mensaje aquí? Dios no solo perdona nuestras caídas, a veces elige trabajar precisamente a través de ellas para manifestar su mayor gloria. El apóstol Pedro, después de su restauración, escribió palabras que solo alguien que ha experimentado profundamente la gracia después del fracaso podría escribir: el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Note la secuencia. Primero el sufrimiento, que incluye el dolor de nuestras propias caídas. Luego el perfeccionamiento divino, como si Dios utilizara precisamente esos lugares de quebrantamiento como los puntos donde su obra perfeccionadora puede manifestarse más poderosamente. Esto nos lleva a una pregunta personal y profunda. ¿Estás permitiendo que Dios redima tus caídas o sigues cargando con la vergüenza que Él ya ha quitado de ti? ¿Estás aferrado a una autocondenación que no tiene lugar en la economía de su gracia? Quizás has estado huyendo como Adán en el jardín, escondiéndote entre los arbustos de tu vergüenza cuando Dios te ha estado llamando todo este tiempo. ¿Dónde estás? No para condenarte, sino para restaurarte. No para avergonzarte, sino para revestirte. No para señalar tu desnudez espiritual, sino para cubrirla con su justicia. El enemigo de tu alma quiere mantenerte atrapado en un ciclo interminable de autorreproche,
convenciéndote de que tus caídas te descalifican del propósito divino. Pero la verdad es que, en las manos de Dios, incluso tus errores más dolorosos pueden convertirse en plataformas para una manifestación más profunda de su gloria en tu vida. Me gustaría que reflexiones sobre esta pregunta y la compartas en los comentarios. ¿Hay alguna caída en tu vida que sigues considerando como un obstáculo definitivo para tu propósito, cuando Dios podría estar esperando transformarla en un escalón hacia tu destino? Tu respuesta honesta podría liberar a muchos otros que están luchando con la misma mentira. Y ahora, prepárate para recibir la revelación final sobre el amor de Dios en medio de nuestras caídas. Una verdad tan poderosa que cuando la asimilas completamente, no solo transforma cómo ves tus errores pasados, sino que revoluciona cómo enfrentarás cada desafío futuro en tu caminar con Dios. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta este punto del mensaje. En un mundo donde la atención es fragmentada y superficial, el hecho de que hayas dedicado este tiempo a profundizar en una verdad espiritual tan fundamental habla de un hambre genuina en tu corazón. Esa hambre es preciosa y rara en nuestros días, y Dios honra a quienes lo buscan con tal dedicación. Ahora llegamos a la revelación final, y quizás la más transformadora sobre el amor de Dios en medio de nuestras caídas. Es una verdad tan profunda que ha sido el ancla espiritual para los santos más probados a lo largo de la historia de la fe. La encontramos revelada en una de las declaraciones más asombrosas de Cristo en toda la Escritura. En Juan 13, justo antes de la última cena, encontramos a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Este acto, ya revolucionario en sí mismo, cobra una dimensión aún más impactante cuando consideramos un detalle crucial. Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder en las próximas horas. El texto dice claramente, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan 13:3. Y lo más significativo, y la cena terminada como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan 13:2. Jesús sabía quién lo traicionaría, sabía quién lo negaría, sabía quiénes huirían en su momento de mayor necesidad, y aún así lavó los pies de todos ellos, incluyendo los de Judas, incluyendo los de Pedro. Este acto contiene una revelación tan profunda sobre el amor de Dios que una vez que la asimilamos, transforma completamente nuestra comprensión de cómo Él nos ve incluso antes de nuestras caídas. Jesús no lavó los pies de Pedro después de su negación, como un acto de perdón retroactivo. Los lavó antes, sabiendo perfectamente lo que Pedro haría en pocas horas. Esto nos revela una dimensión del amor divino que trasciende nuestra comprensión limitada. Dios no solo nos ama después de restaurarnos, nos ama con pleno conocimiento de nuestras futuras caídas. Es fácil pensar que el amor de Dios está condicionado a nuestra fidelidad, que su mirada hacia nosotros cambia radicalmente cuando fallamos. Pero esta escena nos muestra algo diferente. El amor de Cristo hacia Pedro no disminuyó ni un ápice por la anticipación de su negación. Su servicio hacia él no se vio comprometido por el conocimiento de su futura traición. ¿Puedes captar lo revolucionario de esta verdad? Dios no te ama solo cuando estás en tu mejor momento espiritual. No te ama únicamente después de restaurarte. Te ama en todo momento, con pleno conocimiento de cada error que cometerás, con perfecta conciencia de cada caída en tu futuro. Este conocimiento previo no disminuye su amor, no condiciona su servicio hacia ti, no reduce su compromiso contigo. De hecho, podríamos argumentar que es precisamente este conocimiento el que hace que su amor sea verdaderamente incondicional y divino, trascendiendo cualquier amor humano que conocemos. Cuando David escribió, «Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos». Salmo 139:2. Estaba reconociendo esta verdad asombrosa. Dios nos conoce completamente, con todos nuestros futuros errores, y aún así
elige amarnos plenamente. Piénsalo por un momento. Si Dios ya sabía cada error que cometerías cuando decidió amarte, entonces ninguno de esos errores puede tomar su amor por sorpresa. Ninguna caída puede hacer que se arrepienta de haberte elegido. Ningún fracaso puede hacerle reconsiderar su compromiso contigo. Pablo lo expresó de manera hermosa en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No después de que dejáramos de ser pecadores, no una vez que nos hubiéramos reformado, sino mientras aún estábamos inmersos en nuestro pecado, con pleno conocimiento de todas nuestras futuras caídas. La cruz no fue una respuesta reactiva a nuestro pecado, sino una expresión proactiva de un amor que ya conocía cada detalle de nuestra infidelidad y aún así eligió entregarse completamente por nosotros. ¿Has permitido que esta verdad transforme realmente cómo entiendes el amor de Dios hacia ti? ¿Has dejado que revolucione cómo te acercas a Él después de haber caído? Muchos creyentes viven un cristianismo basado en el desempeño, donde sienten que deben ganarse nuevamente el amor de Dios después de cada error. Pero si su amor ya tenía en cuenta todos tus errores desde el principio, entonces ninguna caída puede alterar fundamentalmente su disposición hacia ti. Esto no justifica el pecado, por supuesto. De hecho, esta revelación del amor divino debería motivarnos a una mayor fidelidad, no porque temamos perder su amor, sino porque estamos abrumados por la incomprensible naturaleza de un amor que nos eligió con pleno conocimiento de nuestras debilidades. Es como si Dios te mirara ahora mismo y te dijera: conozco cada error que has cometido, conozco cada error que cometerás, y te amo completamente, con un amor que tuvo en cuenta toda esa información desde antes de la fundación del mundo. El profeta Jeremías lo expresó así: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Un amor que existe en la eternidad, fuera del tiempo, no puede ser alterado por eventos temporales como nuestras caídas. Ya las tenía en cuenta, ya había preparado la respuesta a ellas, ya había diseñado el camino de regreso. Esta es la razón más sorprendente por la que Dios te quiere, aun con tus caídas, porque tu historia completa, con todas sus luces y sombras, ya estaba ante sus ojos cuando decidió amarte, y ninguno de tus errores lo hizo reconsiderar esa decisión. Jesús, lavando los pies de quienes sabía que lo abandonarían, en pocas horas, nos revela un Dios que no solo perdona retroactivamente, sino que ama proactivamente, con pleno conocimiento de nuestra fragilidad. Si has estado viviendo bajo el peso de la vergüenza, creyendo que tus caídas han cambiado fundamentalmente cómo Dios te ve, es momento de recibir esta verdad liberadora. Su amor por ti nunca ha disminuido. No eres una decepción para Él, no eres una sorpresa desagradable. Eres exactamente la persona que Él eligió amar, con pleno conocimiento de cada detalle de tu historia. La invitación ahora es sencilla pero profunda. Deja de huir, deja de esconderte, deja de creer que necesitas esperar a ser suficientemente bueno para acercarte nuevamente a Dios. Él ya te conocía completamente cuando te eligió, y nada de lo que has hecho ha cambiado su elección. El hijo pródigo preparó un discurso mientras regresaba a casa, esperando quizás negociar una posición como siervo, pero el padre ni siquiera le permitió terminar ese discurso. No estaba interesado en negociaciones o en posiciones disminuidas. Su amor restauró al hijo a su posición completa, no porque el hijo hubiera ganado esa restauración, sino porque el amor del padre nunca cambió, a pesar de la rebelión. Así es Dios contigo. No está interesado en que negocies una posición inferior en su reino. No quiere que te acerques a Él como un siervo temeroso. Te invita a volver a la posición de hijo o hija amada, no porque te lo hayas ganado, sino porque su amor por ti nunca cambió, incluso cuando tú te alejaste. Quiero invitarte ahora desde lo más profundo de mi corazón a que escribas en los comentarios esta simple declaración de fe: yo recibo esta palabra. Este acto sencillo no es solo un comentario,
más. Es una declaración espiritual, un compromiso personal de recibir y vivir en la verdad de este amor que trasciende nuestras caídas. Comparte este mensaje con alguien que sepas que está luchando con la vergüenza o la culpa. No subestimes el poder de este simple acto. Cuando compartes esta verdad, es como plantar una semilla de esperanza que puede florecer en un jardín completo de restauración en la vida de otra persona. Una simple palabra compartida en el momento adecuado puede ser el puente que alguien necesita para encontrar el camino de regreso a los brazos del Padre. Si ya estás suscrito a este canal, quiero agradecerte profundamente. Formas parte de una comunidad espiritual viva que está comprometida no solo con escuchar la verdad, sino con vivirla y compartirla. Tu presencia constante y tu apoyo permiten que mensajes como este lleguen a personas que están desesperadamente buscando esperanza en medio de sus caídas. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. Hay una razón divina por la que te encontraste con este mensaje hoy, y quizás sea el comienzo de un camino de revelaciones que Dios tiene preparado específicamente para ti. Cada nuevo video es como un escalón en una escalera espiritual diseñada para llevarte a niveles más profundos de comprensión del corazón de Dios. Recuerda siempre, la sorprendente razón por la que Dios te quiere, aun con tus caídas, es porque su amor no está basado en tu desempeño, sino en su naturaleza inmutable. Te conocía completamente cuando te eligió, y nada de lo que has hecho o harás puede hacer que se arrepienta de esa elección. Vive en la libertad de esta verdad. Camina en la dignidad de ser amado, no por lo que haces, sino por quien te ama. Y la próxima vez que caigas, en lugar de huir avergonzado, corre hacia los brazos de aquel que ya conocía esa caída, y aún así te ama completamente. Te agradezco por haber dedicado este tiempo a profundizar en esta verdad transformadora, que el Dios que te ama perfectamente, con pleno conocimiento de cada detalle de tu historia, te bendiga abundantemente y te llene de la certeza inquebrantable de su amor eterno.